Bueno, Padre, te entregamos esta palabra en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bien. Características de un espíritu religioso. Quiero hablarte en esta tarde sobre las características de un espíritu inmundo, abominable, el cual el Señor aborrece, como a todos los espíritus de las tinieblas, y el Señor abomina y aborrece al espíritu religioso. Vamos a intentar discernir al espíritu religioso. ¿Para qué? Para que usted huya de ese espíritu. Y porque a veces es tan sutil que nosotros mismos podemos caer bajo la demonización de ese espíritu. Recuerde, la palabra endemoniado con el tiempo se ha desvirtuado un poquito y no la entendemos muy bien. Realmente es una demonización. ¿Qué significa una demonización? Significa cuando una persona está bajo los efectos de un demonio. En ese sentido es que pueden haber cristianos bajo los efectos de un demonio. ¿Por qué? Porque no se ha dado cuenta y ha abierto un espacio, ha dado lugar. Y yo he visto el espíritu religioso manifestarse en muchos creyentes y en muchas iglesias. Y pasa desapercibido. Entonces, la idea en esta tarde es confrontar ese espíritu para que lo veamos. Porque los espíritus, cuando están en las tinieblas, cuando están en la sombra, cuando están en lo oculto, entonces están fuertes, están bien. Cuando se descubren, cuando se ilumina la luz del cielo y es confrontado, entonces pierden todo su poder. Por eso el Señor los confrontaba y le llamaba por su nombre. Espíritu sordo y mudo, sal de este hombre. ¿Cómo te llamas? Legión, espíritu de legión. Él le llamaba a los demonios por su nombre, porque cuando se identifica un demonio, pierde su poder. Entonces, en esta tarde, a mí me gustaría que entendiésemos cómo se manifiesta el espíritu religioso, ¿vale? O lo que es lo mismo, cómo se comporta una persona que está bajo esa influencia de ese espíritu religioso. El espíritu de la religiosidad. Te digo algo, ¿vale? Es muy parecido a el espíritu del tradicionalismo. Las tradiciones y la religiosidad van de la mano. Son espíritus muy familiares. Para comenzar, quiero decirte algo. ¿Qué es una religión? ¿Qué es el concepto religión? Religión ha llegado a nuestro idioma a través del latín del concepto religare. ¿Qué significa religare? Religión viene de religar, del latín religare. ¿Qué significa eso? No es reliquia. Religar es el intento. Mira, una religión es el esfuerzo humano, carnal, del hombre en sí mismo para comprarle al Señor la relación que el pecado ha destruido. Es el intento del hombre para religarse con Dios. Y por eso que hay tantas religiones, porque las grandes civilizaciones, las grandes culturas, se han inventado formas humanas, formas totalmente del hombre para intentar religarse con Dios. Pero eso es literalmente imposible. El hombre, por su esfuerzo carnal, nunca podrá religarse con Dios. Por eso nosotros no somos religiosos, somos cristianos, porque cristianismo es Dios
religándose con el hombre a través de su Hijo. Es Dios diciéndole al hombre, ahí tiene mi gracia, porque tú no puedes por tu esfuerzo carnal, sin la gracia de Dios, religarte con Dios. Eso sería como llevarle al océano un vaso de agua. Eso es el intento del ser humano. Y para el Señor, sin su gracia en Cristo Jesús, todas nuestras mejores obras, cuando nuestras obras no están fundamentadas en la gracia del Señor, ¿sabes qué pasa? Que entonces para el Señor eso es como trapos de inmundicia, como hinchazón y podrida llaga. Ese es el espíritu de la religiosidad. Es el esfuerzo personal fuera de la gracia de Dios, fuera de Cristo Jesús, de intentar comprarle a Dios por nuestro propio esfuerzo la nueva relación con Él, cuando es Él el que decidió en amor enviar a su Hijo. Porque fíjate lo que dice, lo contrario al religare. Dice que el Padre estaba en Jesús. ¿Quién me sigue? Reconciliando consigo al mundo. Dios se ha religado con nosotros y nos ha ofrecido esa nueva relación con Él. La pared intermedia que estableció el pecado, esa separación de Dios con el hombre, solamente en Cristo Jesús se puede restablecer. Eso es. Y ¿sabe? Eso comienza desde Génesis, porque cuando el hombre se vio avergonzado delante de Dios por causa del pecado, intentó corregir eso por su esfuerzo. Se subió a una higuera, cogió hojas de higuera, las cosió y se hizo como vestiduras de hojas de higuera. Pero cuando bajó el Señor y habló con él, le dijo, no. Le quitó eso, mató unos animales y le regaló una túnica de pieles. ¿Ven la diferencia? Y ahora, fuera de la iglesia es muy fácil ver el espíritu religioso. Tú vas a una catedral católica y es el intento del hombre por religarse con Dios. Va a un templo budista, va a un templo musulmán, va a la Meca. Es muy fácil. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros nos desviamos de la gracia y queremos comprarle al Señor con nuestro esfuerzo esa relación que Él nos ha regalado en Cristo Jesús? ¿Hay que esforzarse? Claro. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Esforzado en la gracia que es en Cristo Jesús. Y Pablo diría, he llenado todo del Evangelio. Me he esforzado, sí. He levantado cientos de iglesias. He establecido cientos de pastores. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Cuando desaparece la gracia, aparece el espíritu religioso. Es como el excremento de la paloma. La Biblia dice que cuando estaban sitiados Jerusalén, había hambre. Y la gente comían cabeza de buey y excremento de paloma. Es lo que comían la gente en Jerusalén a causa de ese sitio. Y eso es, en el mundo espiritual, eso es profético. La cabeza de buey es la sabiduría humana. Y el excremento de paloma es el espíritu de la religiosidad. Porque cuando se va la paloma, ¿qué es lo que queda? El excremento. Ese es el concepto del espíritu religioso. Y cuando hay esa altivez de que nosotros por nuestro esfuerzo mismo estamos consiguiendo cualquier cosa de Dios, olvidando la gracia de Dios, inmediatamente aparece la influencia de un demonio religioso en su comportamiento. Y
Y eso puede crecer, crecer, crecer y puede llenar hasta el ambiente de una iglesia. ¿Cómo discernir entonces el espíritu religioso? Es muy simple, viendo las características del espíritu religioso moviéndose en la iglesia. Y yo temblaba literalmente en mi casa, en el cuarto de la radio donde yo preparo las predicaciones, porque he visto unas cosas, he visto en la palabra de Dios las características de ese espíritu religioso. Usted lo va a ver, lo va a ver ahí reflejado y lo va a ver actuar en el pasaje bíblico que estamos buscando. Y tal vez lo vea en usted, porque ¿sabe qué? Genéticamente el ser humano es religioso. Genéticamente, por genética, por naturaleza, el ser humano es un ser religioso. Y podemos, por las características de este espíritu, podemos ver que nosotros mismos tenemos esa actitud religiosa. Vamos a leer Lucas. Wow, aquí hay un comportamiento religioso impresionante. Lucas 18, del 9 al 12. Mira cómo identificó el Señor en una parábola que él sacó el espíritu religioso. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos, esta es la primera característica de un espíritu religioso, o de un espíritu de una persona religiosa. Confían en sí mismos como justos y menosprecian a los otros. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, el fariseo en la palabra de Dios, en la cultura judía, representa perfectamente el espíritu religioso. Mira, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. El religioso, cuando le habla a Dios, realmente está hablando consigo mismo. Orando consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Característica de un religioso: se cree superior a los demás, porque se cree que por su esfuerzo humano ha conseguido cualquier cosa de Dios, ha caído de la gracia. Orando y hablando consigo mismo decía: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Otra característica: la persona religiosa es el acusador de los hermanos. Solo ve en la gente las cosas que hacen mal y andan buscando cosas para acusar. Padre, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Yo soy mejor y no soy como ese publicano, ni soy como los ladrones, como los adúlteros. No soy. Todo esto sí, pero yo no. El espíritu religioso es un espíritu acusador. Yo me encontré una vez con un hermano que era de ese estilo. Había nacido de nuevo, sí, pero había caído en ese espíritu de acusación. Y solo buscaba en la iglesia el fallo de uno, el fallo de otro. Y iba así, con el dedo así. Pero con ese espíritu, porque hay que identificar el pecado, sí. Si yo veo a Amador en pecado, yo tengo que ayudarle. ¿Cómo? Intentando ir a él con un espíritu de mansedumbre para que él vea su pecado y se arrepienta. Pero no con un espíritu de acusación. Y yo le dije a este muchacho, el Señor me dio una palabra para él que le dolió mucho. Le dolió mucho, te estoy hablando hace 40 años. Pero yo sé que dejó de ser un acusador. Yo le dije: está con el Señor este hombre, ya se fue. Y yo le dije: hermano,
Siempre estás acusando. Y ese no es el trabajo de un cristiano. Ese es el trabajo de Satanás. Porque dice la palabra de Dios que Satanás está acusando día y noche a nuestros hermanos. Nosotros no somos jueces, somos sacerdotes. ¿Sabe qué diferencia hay? Que el juez ve el pecado y acusa. El sacerdote ve el pecado en alguien, intercede por esa persona y busca la restauración, nunca la acusación. Es el trabajo de Satanás, es el de acusar a los hermanos. Y mira lo que dice que ni aún como este publicano, o sea, que la persona que cae en la religiosidad se ve a él superior a los demás, porque el religioso es clasista. El religioso es racista. Y aún dentro de su propia raza es clasista. Hablando consigo mismo, te doy gracias que no soy como este publicano. Y ¿sabe qué? Para animarte, si te ves así, ¿vale? Hasta el apóstol Pedro le costó salir de ese espíritu religioso. Mira, Hechos capítulo 10, verso 28. Dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío como yo juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame sucio o común. Inmundo significa sucio. ¿Sabe quién le dijo esto, Pedro? A Cornelio, un centurión romano, que el Señor lo envió a casa de Cornelio para que le predicase el Evangelio. Y cuando fue allí, Cornelio se tiró a sus pies, porque había tenido una visión angelical, y venga, pasa para adentro, pasa, que he reunido a todos mis familiares. Y dice Pedro, espera, vosotros sabéis cuán abominable es para mí entrar en tu casa, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero esto no es lo que decía la ley del Señor. ¿Sabe lo que decía la ley del Señor? La ley del Señor decía, al extranjero que more con vosotros, lo amaréis como a vosotros mismos. Pero la persona religiosa tergiversa la palabra de Dios. Vosotros sabéis, tergiversa lo que la palabra de Dios dice. ¿Y sabe qué? Pasaron los años, volvió Pedro, volvió en Antioquía a no quererse juntar con los hermanos no judíos, porque le costó arrancar de él mismo el espíritu religioso o tradicional que llevaba dentro. Apocalipsis 12:10 nos dice claramente, ahí lo tenéis, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Si usted busca faltas y pecados en los demás para acusarlo, usted está operando bajo el espíritu del acusador. Si usted busca pecado para arrancar a ese hermano de ese pecado, para darle luz, intercede por él, te considera a ti mismo y vas a ir con un espíritu de mansedumbre y buscando siempre la restauración, usted está operando bajo el espíritu de Cristo Jesús.
Es la diferencia. Yo no digo que tengamos que ser complacientes con el pecado, pero en una palabra, hermano, el religioso olvida la misericordia y el amor de Dios. El hombre y la mujer religiosos no son misericordiosos. Pero ¿sabe qué? Solamente son misericordiosos con ellos mismos o con alguno de su familia. Eso lo he visto por años y años y años y años. La persona más legalista del mundo. Pero cuando la que cae en pecado su hijo o su hija, ya no es legalista. Tenéis lo que es legalismo, es la inflamación. Y el espíritu religioso se identifica con eso. Va buscando para acusar, se alimenta de la acusación. Y al pecado hay que odiarlo y aborrecerlo, al pecado. Pero el religioso no sabe diferenciar entre pecado y pecador. Nuestro Dios odia el pecado más que tú, y más que yo, y más que todos nosotros juntos. Lo odia. El pecado para Él es algo feo, pero ama al pecador. Y no envió el centro de la Biblia, el corazón de la Biblia. Mira, wow, esto es una revelación directa, ¿vale? El centro de la Biblia es, para mi opinión, Juan 3:16. Y Jesús dice, porque no envió mi Padre, no envió Dios a su Hijo al mundo para acusar al mundo, sino para salvar al mundo. Porque yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y sabe qué? ¿Acaso es casual que se lo dijera? ¿A quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Con quién estaba hablando? Jesús. Juan 3. Con Nicodemo. ¿Y Nicodemo qué era? ¿Un religioso? Pues este religioso necesitaba oír esa palabra. La acusación es uno de los de las características de ese espíritu religioso. Y otra cosa que dice, vuélveme otra vez a Lucas 18, 9 al 12, porque ahí se ve otra característica. El religioso se caracteriza mucho porque va siempre aireando sus virtudes, porque no soy como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. 13. ¿Está el 13 por ahí? Bueno, con el 12 está bien. Y no estoy diciendo aquí que diezmar es cosa de religioso. Lo que estoy diciendo es que este hombre se jactaba a sí mismo, porque ayunaba, porque diezmaba. Pero ¿cómo trataba? ¿Cómo trataba al publicano? No lo menospreciaba. ¿Por qué? Porque cuando usted ve una persona que necesita hablar de él, yo, me, conmigo, yo he hecho esto, se ha convertido por mí, yo fui, le prediqué, yo fui, yo. Ahí hay un espíritu religioso. La persona espiritual, lo contrario a ser religioso, es ser espiritual. Y la persona espiritual no busca su propia honra. Nadie, mira, cuando uno me viene a mí diciendo, mano, es que yo tengo un don, es difícil que sea verdad. Porque la persona que tiene un don de Dios raramente habla de ese don. Lo sabe que lo tiene. Y lo trabaja, lo maneja. Y quiere dar fruto con ese don. Pero raramente, raramente, la persona religiosa, sí. Como decimos en Cádiz, para ir a un entierro, tiene que ser difunto, si no, no va. Quiere ser primero en todo. Entonces, esa es otra característica del espíritu religioso. Seguimos adelante y el espíritu religioso está muy unido al espíritu de la tradición.
Mira lo que dice Lucas 13, del 10 al 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga. Wow, cuando yo este versículo yo lo leí y el Señor me dio luz, me dio más pena, más tristeza. Mira, el espíritu religioso moverse ahí, mira. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Hay lo que traen los religiosos con el día de reposo. Han hecho del día de reposo una cultura, una tradición, una cosa tan extraña, y han olvidado el espíritu de esa norma, de esa instrucción, de esa ley de amor que Dios lo único que quiso enseñarnos, y es que usted trabaje en la tierra, pero que divida su tiempo en ciclo de 7 días, y que trabaje 6 días, y cuando llegue al 7º día de su jornada semanal, ahí descanse, repose y no haga eso. Si usted pintó, pinte el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5 y el día 6, el día 7, guarda el pincel, descanse y reposa. Si usted es abogado, pues que repose el día 7º, el día 7º, da igual. Los judíos pusieron el Shabbat y le llamaron a ese día el día de reposo y lo convirtieron como algo sagrado, como una carga, y van los ultradosos judíos, van por los negocios a ver si, porque el Shabbat judío no comienza el sábado por la mañana, comienza el viernes al atardecer y termina el sábado al atardecer. Y cuando es el atardecer y han pasado un minuto, los ultradosos judíos van buscando a ver quién es aquel que tiene la persiana de su comercio levantada a la hora y un minuto, para echarle todo el peso de la tradición. Y si hay una persona comprando, la tiene que dejar medio comprar, porque usted va a Israel y a esa hora en punto, todo se cierra, porque van los ultradosos, los del caperote, buscando. Y su cultura, han hecho del día de reposo una carga, una cultura, un tradicionalismo. Y miren en los tiempos de Jesús hasta dónde llegaba, a cegar, porque el espíritu religioso te ciega y pone la tradición por encima de la misericordia, pone la tradición por encima del amor. Mira qué fuerte este versículo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí, mira qué triste, qué versículo más triste. Había allí una mujer que hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Por 18 años que la mujer no podía levantarse. Por 18 años que solo podía ver el suelo. No sabemos qué enfermedad tenía. No sabemos, una enfermedad en los huesos fuerte, encorvada, motivada por un espíritu de enfermedad. No todas las enfermedades son motivadas por espíritu. Hay enfermedades degenerativas, enfermedades que vienen por nuestras circunstancias. No, pero hay algunas enfermedades que son motivadas por un espíritu de enfermedad. Y esta mujer no sabemos bien qué enfermedad tenía, pero estaba encorvada por 18 años. Y en ninguna manera se podía enderezar. 18 años, hermano, encorvada. ¿Dónde estaba? En la sinagoga. ¿Qué día era? Día de reposo. ¿Y qué hace Jesús? Dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Porque el día de reposo... Pero ahora verá el religioso. Mira, dice, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, el jefe de los religiosos, enojado, enfadado, de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay
para trabajar. En estos pues venís, es sanado. ¿Le molestó? ¿Cómo puede obcecarse una mente religiosa de esa manera? Que Jesús no podía liberar a una mujer porque era el Shabbat. No habían entendido el espíritu del día de reposo. Verso 15. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita. Luego hablaremos de la hipocresía, porque Jesús cuando Él le habla a los fariseos, a los religiosos, siempre le llama hipócrita. Y Jesús no iba insultando a nadie, solamente le estaba declarando la actitud que tenía. El religioso es hipócrita. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué es la hipocresía? Hipocresía es estar muy preocupado por lo de afuera, que tape y oculte lo de dentro. Los hipócritas son aquellos que están... ¿Sabe qué le dijo Jesús una vez a ellos? Fue muy fuerte. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois como los sepulcros, que por fuera blanqueado y perfecto, y por dentro está lleno de inmundicia y de huesos de muertos. El hipócrita es la persona que se preocupa del aspecto externo. El pecador no religioso, la podredumbre que tiene dentro, no le importa que la vean por fuera. El pecador religioso tapa, porque para él su gloria es su vergüenza. Tapa. Esa es la diferencia entre un pecador religioso y un pecador no religioso. Dice el 16, y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Verso 17. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Criticaban a Jesús porque según ellos, Jesús no guardaba el día de reposo. Pero aún va más allá la hipocresía y la falta de compasión y de amor y de misericordia cuando sacude su tradicionalismo. ¿Sabe lo que es la tradición? Mira, te voy a hablar un poquito antes de seguir adelante. Me va a buscar Juan 5 al 12, pero antes de esto te voy a decir lo que es el tradicionalismo, porque la religión y el tradicionalismo van de la mano. Tradicionalismo viene del vocablo tradiciere, que significa una generación pone algo en las manos de la otra generación, para que esa generación lo ponga en las manos de la otra, y así sucesivamente. Y todos tenemos tradiciones, todos venimos al Señor con un bagaje de tradiciones, algunos con tradiciones muy fuertes, otros con tradiciones más suaves, algunos tradiciones étnicas, otros tradiciones familiares, otros tradiciones nacionales. Y así, cuando venimos al Señor, tenemos que abrir la caja donde están nuestras tradiciones. Y las tradiciones que se ajusten a la palabra de Dios, la puede mantener. Pero las tradiciones que hagan violencia a la palabra de Dios, tienes que ser valiente y sacarlo. Y ahí vas a tener persecución. Por eso Jesús fue perseguido tanto. Porque anteponía la voluntad de su Padre y la voluntad de la palabra escrita a las tradiciones de hombre. Porque el religioso
levanta las tradiciones por encima de la palabra escrita de Dios. Las pone por encima. Es muy fuerte el espíritu del tradicionalismo. Y mira, fíjate dónde llega la tristeza de estos hombres hipócritas. Juan 5, del 5 al 12. Había allí un hombre, escuche esto, había allí un hombre, está hablando en el estanque Siloé, que llevaba 38 años, no 18 como la otra pobre mujer, 38 años enfermo, pero no estaba encorvado como la otra mujer. La enfermedad de este era más grave. ¿Cómo estaba por 38 años? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Era día de reposo también. ¿Cómo estaba? ¿Cuánto tiempo llevaba? ¿38 qué? Madre mía. ¿Quieres ser? ¿Tú te imaginas 38 años no en una silla de ruedas como hay mucha gente hoy? Que más o menos estás mejor que hace 2000 años. 38 años en un catre. 38 años. A lo mejor tenía una enfermedad grave, seria. No podía moverse. 38 años. Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate. Levántate. Coge tu catre y llévatelo para tu casa. Aleluya. Hay quien dice, yo he visto gente tonta decir, Jesús ahí rompió el día de reposo. Estás tonto. Estás tonto. No sabe, no entiende lo que es el espíritu del día de reposo. No entiende. Mira, ¿qué es el día de reposo? ¿Cuándo había que reposar? 6 días. El día después de estar, ¿cuántos días había que trabajar? Y cuando llega el día 7, ¿qué hay que hacer? Reposar. Qué estupidez, Dios mío. ¿Cuántos años llevaba ese hombre reposando? Por Dios, ese hombre necesita un día de reposo. Si lleva 38 años reposando, ese hombre necesita, ahora que ha sido sanado, para que se confirme y se ratifique su sanidad, comenzar a ejercer los músculos. Que Jesús no respetó el día de reposo, pero si ese hombre llevaba 38 años reposando. Porque Jesús, Él es la palabra de Dios, Él fue el que dio esa ordenanza. Y la ordenanza era, usted trabaja 6 días y el 7º repose, verá lo bien que te sientes. Entonces, mira lo que dice, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre se fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Por el camino, todo el mundo conocía a ese hombre, 38 años postrado en un catre, y ahora iba cogiendo el catre, esa camilla rápida, como parecía la que lleva la Cruz Roja, o la que llevaban, pues así era el catre de madera y él lo llevaba. Y ahora, entonces, los hipócritas, los que operaban bajo el espíritu religioso, dijeron a aquel que había sido sanado, ¡es día de reposo! ¿Qué hace con el catre? Día de reposo será para ti. Yo llevo 38 años reposando, perdona. No entendían el espíritu. El día de reposo es una bendición para nosotros. Y la tradición la había puesto como una carga. Por eso el Señor decía, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Y Dios no hizo al hombre para el día de reposo, sino que hizo al día de reposo para el hombre. Y ellos habían puesto el día de reposo y la nación entera
ahí acobijado debajo del día de reposo, como un tradicionalismo. Habían perdido el espíritu de la bendición del día de reposo. Y él le respondió, ¿qué hago cargando el catre? El que me sanó, no me vaya a pasar hasta que yo no te diga. El que me sanó, él mismo, no me lo vaya a pasar. Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Pregunto, ¿vale? No me lo pase. Pregunto. ¿Qué te cree que le preguntaron? ¿Quién fue el que te sanó? Mira lo que le pregunta. ¿Serán hipócritas? Le dice el hombre, el que me sanó. Me dijo que tomara el lecho. Ahora sí, pásame el 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho? Que me da igual que te haya sanado. Que da igual que lleve 38 años muerto ahí pudriéndote. Que ha visto a tu madre morir, a tu padre ahí postrado. Que lleva 38 años ahí tirado. Que nadie te quiere. A mí eso me da igual. ¿Quién es el que te dijo toma tu lecho? Eso es más importante. Es más importante la tradición que la misericordia. ¡Wow! ¡Qué desastre, hermano! Por eso, mira, si el Señor tenía enemigos, ¿quiénes eran? Los religiosos. Las rameras no eran sus enemigos. Los samaritanos no eran sus enemigos. Los publicanos no eran sus enemigos. Los leprosos no eran sus enemigos. Los romanos no eran sus enemigos. Los centuriones romanos venían, le pedían milagros, él se los hacía. Todo el mundo era amigo de Jesús. Menos, no pasa nada que lo diga, la madre que los parió. ¿Cómo se puede ser tan hipócrita? Un hombre 38 años pudriendo, hermano. Yo sé de gente que pues cuando se postra en cama, pues le sale ya pupa, ya se va pudriendo porque se va, no, ya está. Pues tú te imaginas 38 años y tú me vas a decir a mí, en vez de preguntarme, te estoy diciendo que el que me sanó, y en vez de decirme quién te sanó, quién es ese que te ha sanado, dice, ¿qué te ha dicho? ¿Quién es el que te ha dicho eso, tío? A ver. A la hoguera con él, a la piedra con él. Porque para el religioso es mucho más importante la tradición que el bienestar, que la compasión, que el amor. Las tradiciones. Mira, voy a hacer un paréntesis, ¿vale? Porque creo que el Señor me lleva por ahí. ¿Sabe que el pueblo evangélico está lleno de tradiciones? ¿Sabe que a veces hemos salido de las tradiciones del mundo, pero hemos creado nuestras propias tradiciones? ¿Sabe que hay iglesias que si no llevas corbata no te dejan predicar? ¿Sabe que hay hombres que llevan 30, 40 años en el Señor y cuando el pastor cambia un poquito la manera de hacer el culto, se ponen? Eso se lleva haciendo aquí 42 años. Aquí se cantan himnos de gloria y triunfo. El 53, el 68. Y la ofrenda se recoge después de los 3 himnos. ¿Cómo usted recogió la ofrenda antes? Usted que es un pastor joven. El espíritu de la tradición. Porque Dios levanta formas para encauzar su vino, su bendición. Y la persona religiosa le da más importancia a las formas que al vino. ¿Tú te imaginas que el Señor usó a Pedro usando su sombra? Y te imaginas los religiosos, los evangélicos de la época, cuando el avivamiento de Éfeso con Pablo, regañándole a Pablo, no le mande los delantales a los enfermos, porque yo estaba en el avivamiento de Jerusalén y era la sombra. Mira, en los años 90, 80, 90, se levantó
un ministerio muy grande, el de Benny Hinn. Y ese hombre soplaba. Madre mía, cómo lo criticaron. Porque soplaba. Luego, con la chaqueta, ¿cómo lo criticaba? ¿Acaso el Señor sanó a alguien con la sombra? No. Pero Pedro sí. ¿Y Pablo usó la sombra? No. Usó los delantales. Jesús usó el barro, las manos, la orla de su vestido. Es la gracia multiforme de Dios. Aleluya. Y hermano, ¿cómo cuando un pastor cambia algo, cómo se levantan los tradicionalistas? Mira, te digo más, ¿vale? Te voy a decir algo más. Voy a abrir un poquito mi corazón pastoral. Yo estoy encantadísimo que a esta iglesia vengan gente de todas las iglesias del mundo. Me encanta. No pasa nada. Yo soy camaleónico. Yo me adapto a lo que haya que adaptarme. Pero hay un proceso donde la persona me presiona para que yo haga las cosas como las hacía en su iglesia. Porque las formas le han dado la importancia a las formas. Mira, una conversación que tuve con uno hace muchos años, 25 años. Una persona que vino a la iglesia, de otra iglesia, y ya me tenía frito. Hermano, es que donde yo estaba, las cosas eran así. Es que yo estaba ahí así, así. Y ya un día le dije, mira, yo creo, ¿vale? Fulanito, voy a decir su nombre porque no lo conocéis. Bueno, no, que puede ser. Yo le dije, ¿cómo se llamara? Lo mejor que hace es olvidar la mentalidad de tu iglesia. Y me dice, ¿yo cómo voy a olvidar la mentalidad de mi iglesia, hombre? Si yo me he criado ahí. Y le digo, ¿y entonces qué hace? Y dice, aquí, ¿no? Digo, claro. Claro, me la ha puesto en la boca, hijo mío. Tú te adaptas. Entonces, cuando la gente viene, hay un proceso. Yo con cariño lo espero que el proceso se haga. Pero esto es otra cosa. ¿Usted te imagina a Josué cuando fue a conquistar la tierra prometida con la vara de Moisés, dando golpes para que la gente... Porque Dios no le dio una vara a Josué. Dios le dio una vara a Moisés. A Josué, ¿qué le dio? La espada. A Elías, ¿qué le dio? El manto. Claro. Y menos mal, no sé si... Porque Dios tuvo que esconder el cuerpo muerto de Moisés. Me imagino que también escondió hasta la vara. Esto no está en la Biblia, ¿eh? Esto como digo yo. Porque la gente cogería la vara. Claro. Porque por eso el Señor, para combatir ese espíritu religioso, es que el Señor, yo lo he visto. Por ejemplo, esta iglesia ha tenido momentos muy buenos. Y había un sistema celular impresionante. Pero cuando llega el tiempo que eso se cae, se cae. Y yo he aprendido, si algo se muere, que es una forma, no es una doctrina, no intente resucitarla, porque no la va a resucitar. Porque Dios quiere emplear otras formas. ¿Sabe por qué? Porque ya la gente no lo buscan a Él, buscan la forma. Por eso la iglesia en 2000 años ha ido cambiando continuamente. De formas, nunca de doctrina. ¿Qué pasa? Que el religioso no distingue lo que es el odre y lo que es el vino. No distingue lo que es la doctrina, que esa es inmutable, a lo que es las formas externas. Y Dios se ha encargado. ¿Y sabe qué dice la palabra? Dice, no pongáis, vamos a leerlo, con esto quiero terminar. Mira, vete al último versículo, Lucas 5, 36 al 39. Mira, dice, le dijo también una parábola, nadie corta un pedazo, esto es muy importante para usted, tanto si se pega aquí 3 años, 10 años, 20 años y se va a otra iglesia, aplique esto para su felicidad, como si es al revés,
y usted viene. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza. Ese es el problema que tenemos los pastores, que Dios nos manda, y es bueno que nos lo mande, yo estoy contento, gente de muchas iglesias, que tiene que hacer un proceso para que armonicen, porque cada uno trae el paño. ¿Y qué vestido se forma entonces en esa iglesia? Pues, un trocito de cuadro, otro de lunares, otro de... Dice, adelante, 37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Fíjense que habla de vino y de odre. ¿Qué es el odre? Lo que contiene el vino. Todo vino tiene que tener un odre. Mira, Dios se quiere mover en un culto y tiene que haber un sistema de culto. Si no, el vino se derrama. Los odres son necesarios y bueno, pero cuando ya el odre se hace viejo, entonces ya el vino no fermenta bien, está incómodo. El mover de Dios se incomoda cuando los odres ya se hacen viejos. Y entonces el Señor cambia a otros odres nuevos para que el vino nuevo otra vez esté feliz ahí. Pero el problema es que los hombres no queremos cambiar de odre. Somos... y entonces vamos contra el vino nuevo y contra los odres nuevos. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno, aquí es donde iba, mire, somos así. Ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo. Mira, Antonio, Pedro, Mónica, este odre es el mejor del mundo para ellos. Es lo único que han visto. Si Antonio se pegara aquí, que ha profetizado y dice que va a ser predicador, a lo mejor se pega aquí 10 años, 20 años y después ya es predicador y se va a otra iglesia, vamos a suponer, o no, o te queda aquí, como tú quieras. Pero si ellos se fueran dentro de 5 o 6 años a otra iglesia, entonces el odre del tabernáculo lo llevaría en sus huesos. Y ahora donde vaya, quieren poner, y el pastor allí dice, no, esto no es el tabernáculo. ¿Por qué? Porque el que ha bebido el vino viejo y luego bebe el vino nuevo, ¿qué dice? El viejo está más rico. Claro, somos así. El vino añejo, ay, yo me acuerdo, en Rota, Asambleas de Dios, Miguel Pujol, mi pastor que lo quiero mucho por si me ve, aquellos signos de gloria y triunfo. Me hirió el pecado, fui a Jesús. Venga, y ahora ¿cuál quiere cantar? El 52, el lazo, las inmensas. Y con el himno así, del bravecido más. Ya hemos cantado tres himnos, ahora la ofrenda. Y ahora los coritos, el coritario, el 90. Cristo en la peña de Oré que está brotando. Es que eran mis favoritos. Y cuando en los años 80 aparece Marco Gui, cambiando todo el sistema de alabanza, con un avivamiento impresionante, la gente, ¡ay, lo que están cantando por ahí! Están metiendo los himnos en los cajones. Ya no se cantan himnos. Vámonos a una iglesia que se canten himnos. ¿Por qué? Porque el que ha bebido el vino añejo y luego bebe el nuevo dice, me gusta más el añejo. Pues no. Todos los vinos de Dios son buenos. Y lo único que tienes que hacer es acoplarte a los odres que se vayan estableciendo. Cuesta, claro. Por eso yo siempre digo que todas las iglesias, todas, tienen su encanto, tienen su gracia, y a mucha gente le vienen bien, a otra gente le vienen regular, a otra gente le vienen mal. Y por eso, pues si tiene opción, busca al Señor y elige. Pero donde vaya, no lleve el
el paño viejo. No lleve tu vestido de tu vestido de cuadro para que armonice con el de raya o con el de lunares. No. Porque, primero, porque lo nuevo y lo nuevo tira de lo viejo. Y se hace un agujero mayor. Y segundo, porque no armoniza. Claro, yo no sé vosotros, yo casi no viví esa época, Pepe y Ana seguro que sí. Pero antiguamente cuando se rompía un pantalón, no se tiraba. Le ponía un reviento. Y no armonizaba. ¿A que no armonizaba? No armonizaba. Entonces, es muy importante. Y todo esto te lo hace el espíritu religioso. Así que, bueno, otra cosa, por ejemplo, del espíritu religioso es que distorsiona las prioridades. Venga, vamos a leer un versículo más, con este terminamos. Cuidado, no seas listillo y te tome esto diciendo, el pastor ha dicho que diezmar es de religioso. No, lee bien. 23 de Mateo, 23 y 24. Dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Pero ojo, no termina ahí. Eso era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Cuidado, no dejes de diezmar. Pero lo que no puedes tú es diezmar y no tener misericordia del que ha caído. Eso es lo que te está enseñando esto. Como ese que decía, te doy gracia que diezmo de todo, del eneldo, del comino, no como ese sinvergüenza. El otro estaba ahí diciendo, ay, 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 ay. Y dice Jesús, el publicano se fue para su casa justificado, el otro no. Si ustedes leen todo el capítulo 23, veréis que dice, ay de vosotros, hipócritas, escribas y fariseos, que coláis el mosquito y se tragáis el camello. Que queréis quitar la paja del ojo de tu hermano y no la viga que tiene en el tuyo. Todo eso lo hace el espíritu religioso. Pero nosotros en el tabernáculo no tenemos ni una gota de religiosidad. Por eso cantamos, danzamos, bailamos y ya. Pepe, muchos se escandalizan cuando tú bailas, pero a mí me encanta. Amén. Y ojalá hubiera muchos como Pepe que se abre el cielo cuando danzamos en el espíritu. El religioso no le gusta la fiesta. El religioso, luego hay una fiesta carnal, que hay el otro extremo, ¿vale? Pero la persona religiosa, si pudiera, ponía una pila bautismal ahí para mojarlo eso y precinarse cuando entra. El religioso hace eso, ¿vale? Y viene siempre hasta aquí con esto así. Se acaba de pelear con su mujer, este es el religioso, ¿vale? Se acaba de pelear con su mujer, le ha dicho barbaridades, no la ha pegado porque lo va a denunciar y lo va a meter en la cárcel, pero le ha dicho de todo. Y viene a la iglesia y dice, buenos días, hermanos. Buenos días. Y saca una voz de bóveda de catedral. Buenos días, hermano. ¿Esto se ha grabado? Bueno, que nos conozcan en YouTube. Un aplauso para la productora de televisión El Tabernáculo. Dios le bendiga.